When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Seguimos hablando en nuestro retorno de It, una película que poco a poco, conforme fue avanzando el año, fue ganándome IP. Yo solo había tenido antes de este año relación con la miniserie original, que no me pareció gran cosa, más allá de Tim Curry. Después de haberme leído la novela este año, me pareció peor incluso. Y me entraron muchas ganas de ver la peli, y sobre todo cuando los trailers me parecieron convincentes y cuando las primeras reacciones fueron muy positivas. Es una película en la que prácticamente casi un mes después del estreno podemos decir que ha sido un exitazo. Sí, porque ha salido muy bien recibida, ha sacado una pila de dinero, rentable porque el género es el que es. Ya tenemos fecha para la segunda, septiembre de 2019, que yo temía que dejaran demasiado tiempo y que la gente se olvidara. Hay que hacerla en caliente. Y bueno, It, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, antes de que a ti te ha parecido, prefiero también explicar mi contexto. Yo me leí el libro mucho antes incluso de saber que se iba a hacer una película. Entonces, esta película da pie a muchas cosas interesantes, desde hablar de la original de los 90, como también la posibilidad de plantear de aquí hasta dónde podemos ir, porque están cambiando las cosas mucho en Warner y en su relación con New Line, lo que está ocurriendo. Y eso da pie a que puedan ocurrir cosas jugosas en el futuro, más allá de completar la adaptación de la novela. Entonces, yo me vi en su día la película, vamos a decir, original, y sí que la vi como una película que no aportaba mucho, que simplemente tenía una estupenda interpretación por parte de su villano, su antagonista principal, Tim Curry, legendario. Y por el resto tenemos actuaciones deleznables, un tono de película que no funcionaba, una dirección bastante floja, incluso una banda sonora chirriante. No era una película buena, de hecho era una TV movie, dividida en dos partes. ¿Qué ocurre? Me leí la novela y tengo que decir una cosa a favor de esta TV movie. Realmente no se puede decir que no sea fiel. Es fiel. Realmente me sorprende lo fiel que es. Es mala, pero es fiel. Porque lo que se limita es... Y esto es un poco con lo que dijimos de Death Note, que una cosa no te asegura lo otro. Exactamente. Sí. Simplemente yo veo una película que se ha limitado a recortar elementos del libro, porque obviamente no se puede adaptar todo. Quitan elementos como por ejemplo algunas apariciones de eso, quitan algunas tramas o subtramas, y simplemente un recortado que te dan. Mal enfocado, mal llevado... Pero, a fin de cuentas, es eso. En cambio, esta película de 2017, irónicamente, pese a que tiene aspectos más próximos al libro, como por ejemplo la apariencia de It, o algunas situaciones que se ven... El tono. El tono también, es verdad. Sí que es verdad que hace cosas mucho más diferentes de lo que fue la original. Sobre todo las apariciones. Las apariciones, exactamente. O lo que se hace con algunos personajes, como por ejemplo Henry Bowers. Ahora es lo que iremos desarrollando. Yo, por mi parte... muy a gusto con esta película de 2017, eso sí lo tengo. Marcamos spoilers porque creo que es una película que es muy difícil desengranar sin entrar en spoilers, por cosas de manejo de personajes, etc. Por el cast vamos a hablar un poco en general y nos centramos en los que veamos más destacables. El cast posiblemente sea lo mejor de la peli. El cast, los actores en sí, muy buen fichado todos los niños, tienen química, inevitable esas comparaciones con Stranger Things. ¿Y sabéis por qué? Porque es que los Duffer Brothers hicieron Stranger Things con Netflix porque quisieron hacer esta It, pero Warner los echó para atrás diciendo no tenéis credenciales suficientes. Muschietti técnicamente es un novato, pero Mamá tuvo éxito, aunque no sea una peli que está muy allá, pero es una peli que funcionó. Entonces les cayó en gracia. Y para encargarse de esta actuación después de la salida de Fukunaga. Yo creo que lo de los Duffer Brothers es anterior a lo de Fukunaga, pero no estoy seguro, quizá alguien me pueda corregir en los comentarios. La cosa es que ellos se fueron con la espinita y hicieron Stranger Things, que tiene muchos elementos de Stephen King, de los Goonies, Spielberg, etc. También suma que tenemos a Finn Wolfhard, este actor que es verdad que en esta película hace un papel muy diferente. En la Stranger Things, aquí le toca hacer de Richie, que es el Wassas, que a mucha gente le carga por momentos... Yo soy uno de ellos. Lo que machaca con el humor. Porque tengo que matizar una cosa con él. Sí. Yo a Richie en el libro lo veo como un showman. Sí. Y en esta película se me representa como un
malcriado, como un maleducado. A ver quién dice la guarrada más grande. Sí. Y es algo que me... Incluso los personajes reaccionan a ello mucho. Sí, y yo entiendo que la relación de Richie en el libro con los demás personajes es: Richie, cállate, por favor, que estás metiendo la pata. Pero siempre lo vi más como una especie de buena fuente, en pequeñito, que de hecho acaba convirtiéndose en un presentador de programa de radio de éxito y demás, porque lo lleva en su ADN también. Pero aquí me lo han materializado de una forma que en momentos el ingrediente Richie rompía la atmósfera que se generaba en la película. En ese aspecto me gustaría... quiero ver la segunda precisamente por ver cómo evolucionan esos personajes, si juegan precisamente con estos personajes siendo conscientes de cuánto ha cambiado de respecto a lo que eran de pequeños, etcétera. La actuación es genial. Sí, la actuación es genial, eso sí. Eso es innegable. Yo diría... Sobre todo, debo decir, salvando a Beverly, que lo hace genial, mi chaval favorito de la película es el que hace de Eddie. Porque tiene un carisma ese chaval que me... Yo la vi en versión original y estoy de acuerdo en que Eddie posiblemente sea, junto a la muchacha que hace de Beverly, el más convincente del grupo. Que sí, que Richie también roba muchos momentos y tal, pero con Eddie me gustó mucho tanto la actuación como el cómo manejaron todos sus elementos claves de la novela. Pero el caso es que cuando yo veo a Richie y tiene esos momentos, siento como que es él el que intenta robarlos, como bien has dicho. Pero Eddie es sus apariciones, su nivel de interpretación, cuando habla de las enfermedades y demás. Es imposible no sentir una simpatía especial por las caras que pone. Pero es que además creo que Eddie es... obviamente hay que hacer recortes para que la peli funcione, y creo que por lo general está bastante bien adaptado. Excepto cambios que no entiendo muy bien por qué se han hecho y los comentaremos. Es verdad. Pero Eddie tiene todos sus momentos clave. El que se rompe el brazo, aunque sea otra situación, para enlazar cosas. Lo del placebo. Ese sí que lo cambiaron. No, pero... Me gusta mucho porque conservan todos los puntos que hay, lo del placebo, la madre cabreándose con los amigos y esos propios comentarios, lo de que el agua está sucia, etcétera. Eddie está in situ en la película. Sí. En contraste, por ejemplo, pues tenemos a Mike, que se queda más descolgado. Y con Mike, ya te he dicho, a mí los cambios me dan igual, pero que tengan un sentido. Con Mike hay un cambio que no tiene sentido. Le quitan a los padres para fusionarlos con lo del Black Spot, que ocurrió más cercano, relacionado a la muerte de los padres, porque en el libro era una cosa que le contaba el padre. Entiendo que se use como aglutinante y es un buen punto de partida para los miedos del chaval. La verdad que está bien. Pero se diluye, se queda ahí. Pero es que le dejas con el abuelo, que solo sale por contexto en 2 escenas, y el único contexto que tienes del chaval a solas es que está en la granja y nada más. No sabes más nada de él. Y por alguna razón, en vez de ser este chaval que está interesado en la historia y por eso acaba siendo bibliotecario, lo convierten un poco como en el chaval musculito del grupo, con esa pelea final con Bowers. Cada uno tiene una habilidad especial y con Mike se pierde. Y Ben le roba el elemento de historiador. Por eso quiero ver en la secuela cómo explican que Mike sea bibliotecario, o a lo mejor que coño, Ben en esta versión es el que no se va del pueblo. No creo que sea así. Entonces, porque cambia muchísimo. Sí, pero cambios como ese, o cambios como el de Henry Bowers, que se lo despachen como se lo despachan al final, no entiendo realmente en la segunda parte qué va a pasar. Mi intuición es que Henry Bowers, lo del novio de... se lo van a dar al novio de Beverly, porque el novio de Beverly se le quedaba muy descolgado al final. Prometía mucho y en el libro al final hace ¡pop! Y se diluye. Pero aún así son una serie de decisiones que no entiendo. Te quitas al villano con sustancia por antonomasia de la primera parte, un poco, que era Henry Bowers, por lo que le ocurre al final, esa involución, por decirlo de algún modo. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Here, take it. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
Otro de los cambios, porque es verdad que ahora mismo los cambios están llevando mucho protagonismo, pero es que son muy interesantes para entender los aciertos y los desaciertos de la historia. Hay muchos aciertos. Hay muchos Sobre aciertos, todo para cambios. agilizar arcos de personaje en formato película, hay cambios muy interesantes. Por ejemplo, el tema de sustituir los Barrens por esa unión de los personajes en el baño de Beverly. Sí. Nos ahorramos lo de la presa, que sí estaba en la película de los 90. Pues mira, me funciona. Pero, por ejemplo, Bill, el cambio de que él crea que Georgie sigue vivo, Sí. yo creo que va muy en detrimento de la película. Porque nos hace ver a un Bill que, en lugar de ser ese Bill que odia a eso, como si fuera el Capitán Ahab de Sí. Moby Dick, lo vemos como una especie de mente obsesionado con una misión a ratos ridículo, porque cuando llega al garaje y le enseña al padre eso que ha hecho con las cañerías Sí, de eso me ratones, parece como súper... una sobrada total. Es verdad que Bill en el libro se siente responsable también de poner a los demás en peligro, Ujú. pero no llega al punto de parecerte un lunático. Es que el espectador sabe que él está equivocado, Sí, es sabe más lo que bien- le ha pasado a Georgie y sabe que el resto, sobre todo Richie, que es el que le está diciendo, oye mira, tranquilízate que esto es un monstruo. Es más bien como un lunático al que el otro acompañan por compromiso más que ese líder. Porque en el libro la única motivación es simplemente voy a partirle la boca al bicho. Yo creo que eso ha sido un error. Eso de Yo mantener creo la que llama da- viva. Le da motivaciones interesantes, pero es verdad lo que dices también. Es verdad lo que dices también. Porque, por ejemplo, otro de estos cambios que creo que van un poco en detrimento del asunto es que creo que no había necesidad de el raptar a Beverly y poniendo en esa posición para hacer Sí, rescate. Porque Beverly nunca fue una chica en apuro. Sí, precisamente. el contexto de ese beso con Ben, que vale, que tiene sentido para lo que presentan en la peli, pero creo que lo del romance se les fue un poco de las manos, porque era algo que estaba mucho más de fondo, latente, precisamente en uno de los temas de la juventud, de los chavales, Claro. y no explotaba hasta la segunda parte. Y al final de esta dejan muy claro que está colada por Bill, tienen el beso. Entiendo que es más cinematográfico, pero creo que tampoco era necesario. Pero, a ver, tampoco Sí, es que rechine mucho, pero Sí. en cambio, Beverly. La verdad, sorprende. Desde el primer momento que está en pantalla, la chica se roba los planos. Y lleva muy bien el asunto de cómo la ven los adultos. La carga Esa- dramática, todo eso es muy fuerte. La incomodidad, lo del farmacéutico, el padre, toda esa parte me pareció muy buen llevar. Adecuadamente incómodo, Sí, sin pasarse. uno de los grandes aciertos, sin duda. Sí. Ya podemos hablar un poco de la estrella, porque Stan es que está también invisible como Mike, un poco. Sí, pero están igualmente en el libro también un personaje que se quedaba un poco más de fondo. Y aún así Sí, en es esa verdad. peli tiene más que hacer que Mike. Es que es muy raro lo que hacen con Mike. ¿no? Es muy raro, se queda De un hecho, poco lateral. Si no estás pendiente, incluso parece ser casi mixta. Te olvidas de Le él. dan esa pelea, al final. Sí. Muy testimonial, ¿no? Bill Skarsgård. La estrella de la película tenía ese dardo envenenado que tenía que superar, que era interpretar un Pennywise que convenciera a todo el mundo, y por las reacciones de la gente estamos seguros de que lo ha conseguido. Se ha convertido en un icono. Ujú. Un mes después puedes decir que se ha convertido en un icono. La gente le ha gustado, te encuentras GIF, imágenes, fanart Sí. por todos lados. Inteligente fue al intentar llevárselo a otro terreno, intentar otra actuación, y a nivel de guión y planificación visual hacen cosas muy chulas. Sí. Hacen cosas muy chulas, porque no es Sí, muy simplemente payaso que da susto. Las transformaciones, esos momentos en los que está a medio transformar, lo del baile, que es tan absurdo, Y se ha vuelto un meme. y hacen ese efecto de cámara tan Sí, raro sí, sí. que te deja desconcertado y en verdad es lo que quiere. Funciona. Esa primera conversación con Richie y los matices que tiene esa actuación, sobre todo en versión original, una delicia, esa escena. Y un cambio que me gustó bastante fue esa reflexión que tiene eso sobre el miedo, de qué es esta sensación del miedo. Me gustó que lo dejaran para ese momento final, antes de caerse. Sí, porque eso no había sentido eso Porque es hasta como que un se enfrentó a cliffhanger, ellos. el típico final cinematográfico, lo que el malo dice algo antes de morirse. Sí. Y creo que tuvo sentido ponerlo ahí y que así como que establece un poco cuál va a ser el rollo nada más empezar la siguiente peli. Sin De eso tiene miedo, pero aún Claro. así no está el trabajo acabado. Es que ha descubierto esa amenaza. Él siempre lleva Sí. toda la vida alimentándose de ese sentimiento, y ahora ha descubierto que él también puede sentirlo. Ujú. Así que claro, es una experiencia nueva, y está bien que en ese último momento final pues tome un poco de su propia medicina. Pero
no es oro todo lo que reluce con este personaje, también hay que añadir. Algunas de las transformaciones elegidas van en detrimento también. La mujer del cuadro. La mujer del cuadro, que es una clara referencia a mamá, palidece, se ve muy mal en pantalla. Si ya mamá en la película suya, del mismo director, se veía mal, con este pasa lo mismo. No da miedo realmente. Hay cosas como lo del niño decapitado que tiene su aquello, pero la Me madre... hubiera preferido ver al vampiro de Silent Slot con esas cuchillas que sangraban antes que ver a un La cosa niño del pantano. decapitado, la cosa del pantano, el hombre lobo. Son cosas que aunque pienses que son que ya no dan miedo, realmente me da más miedo que ver... Mira, las sanguijuelas que atacan al abusón este. Sí, pero es un personaje muere nada más empezar. Sí, es un personaje importantísimo en el libro, pero que aquí tiene ese rol. Mucho más miedo que encontrarte unos zombies en las cañerías. Ese un cambio en detrimento, pero que realmente no afecta a la narrativa tal. Simplemente era un capricho mío que me hubiera gustado ver ese momento en vez de que se lo despacharan. Simplemente se mete en la alcantarilla y... Es una de las muertes más fuertes del libro y funciona. El leproso está ahí porque, obviamente, pues mira, no es un hombre lobo, un vampiro, pues mira, un leproso. Pero no eran cambios necesarios. A título personal creo que, viendo el éxito que ha tenido esta y que van a ir con mucha más confianza a la segunda, que posiblemente jueguen mucho más con transformaciones para darle más chicha a una segunda mitad del libro. Bueno, segunda, van paralelo. La parte del adulto en el libro es menos juguetona. Es verdad. Es menos juguetona. Y eso se notaba también, no solamente en el libro, sino aparte también fue la parte mala de la película. Y yo creo que van a jugar mucho y le van a meter mucho más chicha de transformaciones y eso, porque además creo que le van a dar más pasta de presupuesto. Sí, le van a dar más cancha totalmente en todo. Y entonces yo creo que van a potenciar mucho una parte que realmente tiene menos chicha, que es menos juguetona. Sin duda. Bill, if you'll come with me, you'll float too. Georgie. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. You'll float too. What happens when another Georgie goes missing? También, en relación a lo que he mencionado antes con It, quiero añadir un par de cosas más. Ver esta película, ver esta nueva representación del payaso, me ha hecho darme cuenta de un par de cosas buenas de la película de los 90. Una es su proximidad al libro, que eso, aunque sea mala película, es algo que hay que reconocer. Y pese a que yo tenía entendido que el director no había leído el libro, en cambio este creo que sí. Y otra es que en esta película vemos a un It amenazante, un It que obviamente seduce a su víctima de otra forma más allá de la apariencia, tal vez una especie de hipnosis, algo más parecido a lo del libro. Sí. Pero creo que eso fue uno de los grandes aciertos de Tim Curry, el mostrar una dualidad, el que dentro de algo con apariencia amigable pueda haber una pudredumbre y una maldad. Y ese era uno de los grandes aciertos que hizo que el personaje de Tim Curry fuera trascendente. Es algo que realmente parece más amenazante, es menos obvio. Y el jugar con ese camuflaje, por como hacen muchos insectos, de que se camuflan en alimento para su presa y luego le tienden una emboscada, eso hace que sea mucho más visceral y yo creo que fue el punch que le dio y hace que esté un poquillo más por encima en ese aspecto para mí. Todavía le falta todo lo que tiene este It a nivel de caracterización y a nivel de efectos visuales que van a jugar siempre a su favor. Sí. Aunque es verdad que Bill Skarsgård, ¿cómo se pronuncia su apellido? Bill Skarsgård. Lo ha llevado a un terreno muy interesante y hace que todo el mundo, sobre todo si se ha leído de la novela, esté muy satisfecho. Pero hay una cosa más que quiero añadir en contra del guionista o tal vez del director. No los sustos los mencionaré luego, pero no han terminado de entender cómo funciona eso y hace que la película, la representación quede un poco difusa. No porque no hayan metido el mamo místico, sino porque eso funciona de otra manera. No han entendido cómo funciona eso. Cuando It se convierte en algo, para bien o para mal, adquiere todas y cada una de las características de ese avatar que ha elegido. Eso lo sabemos todos los que hemos leído el libro. Por tanto, si se transforma en el hombre lobo, es débil a la plata. Y es así como lo consiguen derrotar en esta primera parte del libro, no en la película. Porque en la Aunque hay dos asaltos, la araña ya aparece en
Sí, obviamente, había gente que decía, no va a aparecer, no va a aparecer. Obviamente no aparece como si, la cuestión... ahí se intuye. Pero es que realmente la araña aparece en la segunda parte del libro, no era algo que tenía que aparecer ahora. La cuestión es que, aun así todo el ángulo místico y tal, se da a entender en un momento, yo creo que veremos más de toda esa locura en la segunda, por narices, y ahí se lo reveal y tal. Pero tampoco creo que se meta tan lejos las fumadas como Stephen King. Porque yo entiendo, hay mucha gente a la que no le gusta esa parte del libro. A mí precisamente me gusta porque hace que el libro sea algo diferente. Pero creo que aún así hay conceptos que van a quedar como más evocados. La tortuga, además, eso lo entiendo. Sí. Pero no iba por ahí, iba por lo de... Sí. Hay una novela de Stephen King, una de las de la Torre Oscura, creo, Sí. en la que aparece una criatura como It. Solo que esta, en vez de eso, se alimenta de la alegría en lugar Sí. del miedo. Y uno de los personajes la abate de un solo disparo porque estaba transformado en un humano. Sí. Entonces, si en la película hubieran sabido cómo funcionan realmente las habilidades de It, se hubieran dado cuenta de que cuando está transformado en el padre de Beverly y ella lo atraviesa, le atraviesa la cabeza con una barra, Sí. tendría que haber muerto en el acto. Sí, una regla que cambia. Es así como funciona, y eso es algo que realmente va en contra, porque hace que realmente parezca que unos chavales lo han vencido así simplemente porque eran súper amigos. Cuando realmente los perdedores lo derrotan Sí. porque tienen un poder de imaginación, además de ayudados por la inspiración de un ser más allá de ellos, que juntos consiguen herirlo a eso aprovechándose sus puntos débiles. Y eso no ocurre así en el libro, y creo que también va un poco en contra. Sí. En relación a esto, La película. antes de hablar de banda sonora y conclusiones, otro punto que flaquea un poco es los sustos. Esta peli tiene atmósfera. Se crea una atmósfera, Derry está representado de puta madre, Es verdad. está el mal rollo ahí constante, pero le hace falta un poquito de aire y un poco menos de susto. No es que los sustos sean todos jumpscares, porque hay algunos muy resultones y que están muy curiosos, muy bien planteados, Sí. es imaginativa. Pero es más un tren de la bruja, Sí. es un tren de la bruja y no uno malo. Pero eso hace que reste un poco de este aire que le puedes dejar a las pelis de terror para crear atmósfera, para crear más rollo. Podrías suprimir 2 o 3 sustos que son un poco más fáciles y menos creativos para haber creado más mal rollo de fondo. Hay gente que dice, Fukunaga lo hubiera hecho más así. Mira, la peli Fukunaga nunca vamos a verla. Yo del guión he leído cosas por encima. Había cosas muy guay que tiraban más para ese lado, menos resultón, pero también a su manera se alejaba mucho del material del libro a veces y creo que perdía algunos cartuchos un poco importantes. Sí. Así que no creo que necesariamente hubiera sido una peli mejor, quizá una diferente, quizá una igual de buena, pero diferente. Entonces, no sé, tampoco voy a poner, ojalá lo hubiera hecho Fukunaga, porque es que no sé, es una peli que no hemos visto. Claro. Curiosidad, sí, pero... Yo cuando la vi sentí que estaba viendo una película a nivel de impresión y de calidad, estilo Jurassic World, que va sobre raíles, y que son dos películas que pueden parecer a alguien diferente, Pero pero estamos acostumbrados a tus comparaciones. aventura tono Amblin, que pese a que parezca ser que va por un ambiente más terrorífico que su película anterior, Por eso la disfrutó tanta gente, porque Sí. tiene un rango amplio. es eso, Sí. es eso. Entonces, no termina de ser algo excepcional pese a que trata Sí. de homenajear mucho al libro original, y también tiene una carga de auto-homenaje bastante implícita, pero eso, no es tampoco... Es más una película de entretenimiento que de terror. Seamos sinceros, no Sí. funciona más como Pero es entretenimiento un entretenimiento de este que se ha perdido. Precisamente, como Stranger Things, es un entretenimiento Stranger Things, por eso ha tenido tanto éxito. pero nos viene bien que esta peli haya salido tan bien porque Claro, eso sin duda. en los 80 había ahí un rango entero de películas que veía hasta el tato, pero podían ser muy retorcidas. Y gracias a estas pelis y a estos mini éxitos de Stranger Things, vamos a ver un pequeño resurgimiento de propuestas de este corte, de Claro. no todo tiene que ser negro negrísimo o blanco blanquísimo. Hay un rango en medio en el que se puede hacer pelis como esta, se puede hacer pelis como Krampus, se pueden hacer series como Stranger Things, y agradezco que vayamos a recuperar ese tipo de producciones. Claro, eso te agradece. Or one of us. Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? If we stick together, we'll win.
Benjamin Wallfish, que hizo recientemente la banda sonora de Annabelle Creation y de A Cure for Wellness, esta de Verbinski que se la pegó, se marca una buena banda sonora aquí. Crea un leitmotiv de corte dramático, a piano, etc. Muy clásico, te sentías como si estuvieras viendo una peli de los 80. Sí, es elegante y forma un contraste con el horror que mete después y ya la banda sonora se convierte en algo más habitual de una peli de terror. Pero tiene temas que se te quedan, acompaña bien, creo que está bien montada sobre la película, así que en ese plano poco que decir y pocas quejas. Después, brevemente, antes de pasar a dar mi nota, la fotografía, ahora no caigo en el nombre, director de fotografía coreano, pero es el habitual de Park Chan-wook. Old Boy, La doncella recientemente, entonces estamos hablando de un nivel elevado. A esto hay que sumarle que Muschietti, creo que su punto fuerte, y mira que Mamá fue una peli que no me acabó de convencer, su punto fuerte en aquella peli era que tenía ojo visual para componer cosas interesantes. ¿Sabe cómo poner ahí Sí. en plano? Componía cosas interesantes, que se salían un poco de la norma de las pelis de terror, que normalmente se ruedan de cualquier manera. Entonces aquí se emparejan y crean buenos momentos, crean buenos planos, es una película bien iluminada. Alguien mencionó muy inteligentemente que hay que aplaudirle a la peli que gran parte se desarrolle a plena luz del día. Es verdad. O en una casa muy bien iluminada, como es la de la calle Nable. No juega constantemente a la oscuridad. ¿Qué saldrá de la oscuridad? Eso hay que aplaudirse. Porque ya con eso tenemos lo de las alcantarillas. Que Eso hay que aplaudirse, el conseguir crear atmósfera o crear malestar con eso. Si ya hubiera rematado tirando menos de susto y más de crear atmósfera, pues cojonudo. Hubiera sido genial. Pero eso es lo que la divide un poco de una peli muy satisfactoria a una excelente. Claro. Y Eso yo con está esto, antes de dejarte a ti la palabra, yo le doy mi nota a un recomendable alto. Quizás sea uno de los mejores ratos que he hecho en el cine este año, junto a la Guerra por el Planeta de los Simios. Me lo pasé muy bien con esta película, estoy deseando verla otra vez cuando salga en Blu-ray, muchas ganas de ver la secuela. Simplemente que podemos señalar cosas que podrían haber sido llevadas mejor y que la hubieran ya puesto en un estatus de En el escalón superior. excelente, pero es muy buena peli, creo que casi todo el mundo, a no ser que sea muy cagado, puede encontrar algo que disfrutar en esta película porque de verdad que necesitamos más producciones de este tipo y más adaptaciones de este tipo. Yo por mi parte también un recomendable alto. Muchos aciertos, pese a que hay algunos que no lo han sido tanto, como por ejemplo, O sea, el acierto que más me ha gustado es la representación de Derry. Sí. Porque eso es Clavado. algo que no tenía la original y Derry no solamente Es un payaso personaje. que está ahí. Es un personaje. No solamente por It, porque aquí parece que It controla a Derry, no, es que Derry en sí misma, por su localización y demás, es más propensa a que haya situaciones oscuras. De hecho, se la menciona mucho a lo largo de todas las novelas de Sí. Stephen King. Mi apuesta es que en la segunda parte, por eso que te comenté antes de que hay menos miga y se puede hacer una peli más corta, aparte de meter quizás más set piece y más sustos elaborados, quizás van a meter Una flashbacks. investigación, flashback. Quizás metan flashbacks de esos que se mencionan en el libro de cuando el señor este se cargó con una hacha, Sería saltando. interesante Pueden que- arrancar con eso a modo de prólogo, Sería cosas así. interesante que mostraran ya el origen de It. Sí, cosas Porque como eso es esa. algo que nunca se ha mostrado y sería interesante que lo hicieran. Porque es algo muy difícil de comprender para el público y necesitamos... Y yo deduzco que es posible en base a que van a soltar más pasta para las secuelas. Seguramente. El presupuesto de esta es elevado para una peli de terror y por eso luce como luce. Pero, a ver, viendo el dinero que han sacado y lo lanzados que van a ir, yo creo que va a ser una peli más. Por eso Claro. yo, por mi parte, le daría un 6,5 de nota, una película muy satisfactoria, entretenida, que igual por conocer de dónde viene se le puede pedir, no un poco, sino muchísimo más. Tiene muchos picos que se podrían pulir, pero como tú bien has dicho, es algo de agradecer, sobre todo porque puede alimentar otras películas de cara al futuro. Y debo decir que Warner está haciendo movidas raras, sobre todo con el cambio de dirección, porque no sé si era que el jefazo de la Suji Hara. New Line Cinema iba a cambiar o demás. Sí, también New Line está cogiendo proyectitos interesantes que lo mismo la marca Warner solo no le renta demasiado. Al final no creo que no sé qué pasó con Meg, porque Meg es de Warner, pero hasta donde yo entiendo iba a ser con New Line. Cuando salga el primer tráiler, que eso ya será cuando empiece el año que viene, no creo que salga antes, ya veremos si le pasaron la pelota a New Line.
como están teniendo tantas buenas ideas, Pero creo buenas que en películas New este Line- año. En New Line creo que estaban teniendo buenas ideas y demás, estaban funcionando. Estaba sonando por ahí que la dirección iba a decaer en el jefazo de New Line y se estaba hablando de un reinicio de la franquicia de Pesadilla en Elm Street con un nuevo Freddy Krueger que se rumoreaba podría ser Kevin Bacon. Y que en algún momento dado pudieran hacer, que de hecho Freddy estuvo a punto de salir en esta IT en 2017, de hecho Salir Ready Player One. lo confirmó el director, que estuvo a punto de meter a Freddy Krueger, y eso encaja con el contexto de la película, donde está incluso en el Sí, cartel. porque se está poniendo en el cine. Y de hecho, otros pósters de la película como Gremlins, Beetlejuice y demás que vemos son propuestas que está cotejando Warner para futuros proyectos. Gremlins 3, Beetlejuice 2 y demás, pues eso. Y lo mismo con Pesadilla en el Creo que Street. pueden estar en una época similar a la de Fox, de hacer proyectos interesantes que salgan un poco del... Y está sonando un posible crossover de It contra Freddy. O sea, lo están cotejando. Todo es como posible. se ha dicho. Así que, como son dos bichos que se complementan bastante bien, pues podría ser interesante. Esto ya de cara a futuro como posible rumor. Pues con esto nos vamos y siguiente vídeo probablemente sea Blade Runner. Que hablemos de Blade Runner y de su secuela que la están poniendo bastante bien y a ver qué nos ha traído Villeneuve.